kilómetro 43 con Scarlett Salas y David Alcina. Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien, también por aquí. Bueno, Javier, bienvenido al podcast de hoy. Bueno, teníamos muchísimas ganas de invitarte. Estábamos ahí, David y yo. Es más, pensamos que iba a ser más complicado un poco por las agendas y demás, pero oye, te agradecemos muchísimo tu disposición y por estar aquí con nosotros. Bueno, como sabéis, Javi es el entrenador de David. Lo vemos muchísimo por Instagram. Yo le seguía desde antes en redes sociales, pues, incluso antes de conocer a David y demás. Así que, bueno, pues me hace mucha ilusión pues tener un profesional que además da consejos de tanto valor en las redes sociales. Bueno, sin más, David, cuéntanos tú, antes de que hable Javi, un poquito Vale. y preséntanoslos tú en condiciones. Sí. Básicamente, como ya sabéis todos, hemos estado haciendo como un poco de programa de episodios de lo que son los tipos de entrenamiento, ¿no? Donde hemos tocado entrenamientos de resistencia, siempre desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista un poco amateur. Luego, entrenamientos de velocidad y al final, el último que hicimos es el de entrenamientos de fuerza. Pero obviamente esto es lo que nosotros creemos de estos entrenamientos, pero nos falta la visión de, vale, ¿cómo aplicamos estos tipos de entrenamiento que hemos ido viendo en una preparación a nivel macro, ¿no? A nivel de gran planificación cuando estemos afrontando cualquier tipo de competición. Puede ser un maratón, puede ser una carrera de 10 kilómetros o algo aún más grande como un Ironman, un ultra trail o lo que sea. Entonces hemos creído conveniente, tanto Scarlett y yo, después de hablarlo, aunque tampoco lo discutimos mucho, en invitar a un coach de running como es Javier, que en este caso me lleva a mí, para que nos explique un poco, ¿no? Cómo fue toda la situación y cómo estos pequeños componentes que son resistencia, velocidad y fuerza se unen para poder ayudarnos a conseguir, pues, alcanzar nuestras metas, ¿no? Y nada, te voy a dar paso, no sé si quieres preguntar tú primero, Scarlett, o le doy paso yo, como tú quieras. Nada, yo lo que quiero es que Javier nos cuentes un poquito sobre él y su experiencia como coach. ¿Cómo empezaste en el mundo del running y del coaching? Vale, pues nada, muchas gracias también, que os lo he comentado, por contar conmigo para hablar de esto. Estoy un poco nervioso. Ahí, a ver, es un examen. Pero sí, daros las gracias. Os he comentado también que os voy siguiendo también porque cuando David, pues empezasteis, pues David entrenando yo con él, dije, oye, quiero escuchar a ver qué va comentando, porque también al final yo, David, ahí tú no lo sabes, pero yo voy cogiendo notas. Oiga, Porque digo, claro, dices, oye, voy más cansado, ahora estoy con una parte que me aburre un poco más, ahora estoy a tope de edad, y digo, esto también es importante. vamos a eliminar esto de los principios de los podcasts. y, y entonces, bueno, voy un poquito al grano, ¿vale? A la pregunta. Sí que como yo comencé en el tema del running, tanto de la parte de carrera como de la parte de entrenamiento, yo considero que fue una manera bastante natural, o sea, que se desarrolló de una forma muy natural, porque ahí me identifico más contigo, Scarlett, quizás, en el que yo me lancé al maratón. Siempre cuento esta historia. Un amigo, la cuento muy rápido porque a lo mejor la conocéis, un amigo y yo dijimos, con toda esta moda que había de ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? ¿No? Dijimos, vale, pues vamos a hacer una media maratón. No había dorsales y dijimos, pues la maratón y la de Madrid encima. Bueno, Sin preparación, ¿vale? Entonces a lo mejor te puede sonar un poco la historia, ¿vale? Pero no fue en México. Ya, eso sí, eso México. sí, eso sí. Y entonces yo sí que me puse a entrenar. En ese momento estaba estudiando segundo de carrera de Ciencias del Deporte, pero por lanzar ahí una crítica también, entiendo que como muchos grados universitarios, que yo he oído a algunas personas, yo considero que no está demasiado preparado para la realidad actual del sector laboral de Ciencias del Deporte. Entonces yo en segundo de carrera no tenía ni idea de nada, de entrenamiento, de nada. O sea, yo había hecho literalmente gimnasia rítmica, balonmano, natación, fútbol, y esto es verdad, hockey, Claro. esgrima, o sea, eso todo asignaturas obligatorias. Entonces, dicho esto, por hacer esa pequeña puntualización, eh, sí que, bueno, empecé a preguntar, digo, bueno, tengo aquí a muchos profesores, mucha gente muy buena, y voy a ir a un maratón y yo no sé ni lo que hay que hacer.
Y entonces, pues fue algo que se fue desarrollando de la mano. Yo cuando corrí el primer maratón, pues ya esta cosa que a lo mejor si intentáramos de construirla un poco, llegaríamos a por qué nos viciamos tanto y nos gusta tanto. Y hay muchos factores que sí que los sabemos por qué, ¿no? Esa superación, esa euforia, es algo que sabemos que es químico, el tema de endorfina, no sé qué, pues dije, esto me encanta. Y entonces, claro, como estaba estudiando ciencias del deporte, fue un poquito de la mano, sobre todo ya a partir de cuarto de carrera, que fue cuando me crucé con dos profesores, la que me ayudó con el trabajo final de grado y el que llevaba en ese momento lo que sería la tecnificación de atletismo, que me encantaron, que me ayudaron muchísimo y fue como, vale, creo que esto va por aquí. Y hasta que ya me dediqué al entrenamiento de running, realmente estuve trabajando en la universidad con la profesora que había dicho que fue una de las que más me ayudó, pero sí que fue el salto, no me gustaba mucho la universidad, veía que ahí quizás no me podría abrir demasiado paso y dije, vale, pues creo que la parte de entrenamiento de running que ya estaba llevando algunas personas, creo que es el camino. Y hasta ahora, desde el creo que es el camino hasta hoy, han pasado 4 años ya. Wow. Más o menos, sí. Yo tengo una pregunta. Hmm. ¿Primera maratón, con o sin geles? Ostras, pues con. Bueno, Pero te digo ostras porque... Sí, vale, sí. Ahí no por publicidad, pero eran los de Power Gel. ya haciendo publicidad. Y es que... Los de Power Gel y las chucherías estas que hay pequeñas, que ahora hay un montón de marcas, pero en Sí. ese momento yo solo conocía eso. Y Ok. fueron con geles, sí. Pero no tantos, ni mucho menos, a lo mejor era uno a la hora. O sea, no... Realmente no tenía mucho conocimiento. O sea, Vale. no. Pregunté cosas, pero era como, bueno, haz elíptica, me decía, no, no sé qué. Y yo, vale, pues... Y sin fuerza, por ejemplo, sin entrenamiento de fuerza. Eso lo tocaremos, eso lo tocaremos. Vale. Eso lo tocaremos. Vale, perfecto. Está guay sobre todo entender de que... Y quizás relacionarte pues con el punto de experiencia que tuvo Scarlett, ¿no? De que empezasteis, entre comillas, a lo bestia. O sea, Scarlett empezó a lo grande, pero tú empezaste a lo bestia con tu compañero. Por lo que está guay ver similitudes en dos tipos de personas, ¿no? Así que está súper guay. Creo que voy a ir al lío. Obviamente, venimos de presentar los tipos de entrenamientos y nosotros como corredores populares, ¿no? Decimos, vale, nos queremos apuntar a la maratón. Mi caso, ¿no? A la maratón de Tokio. Vale, son 42 kilómetros. ¿Cuál sería ese enfoque principal que tú como entrenador de running buscas al diseñar un plan de entrenamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos tener oyentes que lamentablemente por situaciones o no les gusta, no quieren correr con entrenadores, ¿no? ¿Qué le podríamos o qué tipo de visión le podríamos dar de para ti lo que significa un diseño de plan de entrenamiento enfocado a una carrera en específico? ¿Cuáles serían los componentes que tú ves? Vale. En este caso sí que es muy importante tener en cuenta tanto las expectativas de la persona, lo que quiere conseguir, o sea, esa parte quizás más emocional de la persona, de ya no solo hablo de tiempos, ¿no? Sino de lo que significa para esa persona y todo, y luego sí que la parte de el contexto de esa persona a nivel físico. Okay. Vale, y una vez sabiendo eso, ya para mí las dos vías principales, o por decirlo como mi filosofía, sobre todo con el maratón y por lo que nos vamos encontrando un poco a día de hoy, me refiero a muchos corredores primerizos, a veces en la distancia, mucho estreno, yo trabajo con muchas personas, si tengo que definir de alguna forma el tipo de corredor con el que trabajo, va a ser más un corredor popular, en torno a 3 horas, 3 horas y 10, 3 horas y cuarto, 3 horas y media, hasta las 4 horas, 4 horas y cuarto, esos tramos, que personas que están por debajo a lo mejor de las 2 horas 50 o 2 horas 40, por ejemplo. Entonces, en este corredor sí que una de las columnas, de estas dos columnas, sería, por supuesto, la gestión, sea prevención o recuperación de las lesiones, como que esa para mí tiene que ser, dentro de mi filosofía, es como una parte clave, es decir, vamos a intentar que corras los máximos años posibles y en vez de los máximos kilómetros posibles, en el mínimo tiempo posible, ¿vale? Que es lo que a veces mucha gente quiere. En un año quiero hacer no sé cuántos kilómetros al mes. Y yo digo, ¿al mes? ¿Para qué? ¿No? Esa sería como una de las partes, es decir, no me gusta llamarlo solo prevención o tema lesiones, sino es decir, quiero que corras los máximos años posibles y que disfrutes de ello porque creo que disfrutas de ello normalmente. Eso me encanta. Eso me encanta. El hecho, ¿no?, de intentar correr más tiempo, o sea, tiempo en años,
¿vale? Ese sería como el principal factor y ahí, por supuesto, entran las lesiones y esa gestión. Con esto, ¿qué quiero decir? O sea, por desgranarlo un poco, ir al grano, es decir, a lo mejor hay una persona principiante que necesita correr menos kilómetros y va a ir con cierta inseguridad a nivel psicológico, porque yo lo tengo medido, pero intento asegurarle que esa es la manera de a lo mejor llegar a un primer maratón con, de verdad, voy a decir una burrada, 45 kilómetros semanales. Y yo, por ejemplo, al primer maratón fui más o menos así. Ok. Y bien, no a nivel de rendimiento, pues a nivel de rendimiento cuando acabé dije, Dios mío, ¿qué ha pasado por aquí? Me ha pasado un camión, ¿no? Pero sí que es cierto que es lo que me permitió seguir corriendo, que es lo que quería hacer, acabar el maratón y seguir, y ya está. Y luego la otra vía sí que sería esta parte más de rendimiento, pero las dos van juntas. Pero digo la primera porque sin salud no hay rendimiento, como que esa sería la filosofía principal. Claro. Debo decir de que lo de que te ha pasado un camión por encima, creo que nos pasa a todos al acabar un maratón, ¿eh? Yo me da que recuerdo un vídeo tuyo, Javier, al acabar la maratón de Valencia, bajando unas escaleras donde parecías... Robocop. Sí. Luego, Entonces, sí, creo que nos pasa a todos, ¿no? Primerizos y cada vez que hacemos un maratón. Así que Sí. entiendo tus sentimientos, sí. 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 Pues sí, por ahí va. Eso luego, como ha comentado Scarlett también, que antes de empezar le he preguntado por el tema de la maratón de Málaga, ¿no? También a medida que sumamos más experiencia, tenemos más capacidad, solemos recuperar mejor. O sea, todo suma. Como que, por ejemplo, una ganancia de fuerza, normalmente, yo no sé si a día de hoy estoy recogiendo los frutos de verdad de hace 7 años. O sea, no los frutos, sino todo va sumando en ese sentido. Bueno, seguro que estoy recogiendo los frutos de hace 7 años, ¿vale? Eso, seguro. mejor dicho. Seguro, no, y la fuerza, bueno, ya nos comentarás mejor, pero es clave. O sea, yo creo que, sobre todo en la larga distancia, el sentirte fuerte de principio a fin, de una forma u otra, aunque estés muy, muy cansado, creo que eso es lo que más podemos notar. O sea, esa potencia, esa fuerza al poder enfrentarte a una distancia, hagas el tiempo que hagas, solamente te lo da eso y la experiencia. Yo estoy, en mi corta experiencia es lo que creo que realmente me ha hecho sentir más segura, pero es una cuestión de tiempo, claro, de tiempo y de trabajo continuo, ¿no? Claro. En función a eso, Javier, una pregunta. ¿Cómo haces entonces para poder colaborar con los corredores y así establecer unas metas que sean realistas y alcanzables? Comentabas al principio la emocionalidad, ¿no? Y demás, lo que quiere el corredor. ¿Cómo haces tú para colaborar con algo un poco más realista? No me uses a mí como ejemplo, por favor, ¿eh? Vale. Claro, aquí, es que David, es difícil, ¿eh? Que no caigas, que no salgas. Pero aquí, por ejemplo, ahora como se va acercando el 2024, ¿no? En este caso, ahora que lo estamos... ahora justo estamos hablando, o estoy yo hablando mucho de planteamiento de objetivos y creo que va un poco por ahí. A la hora de plantear los objetivos, sí que hoy además, ayer le estuve dando una vuelta y decir, vale, ¿cómo podemos ir al grano? En el sentido de... Yo te puedo decir, o como entrenador puedo decir muchas cosas, la experiencia, yo qué sé, el volumen de oxígeno máximo, el umbral del lactato, no sé qué, bla, 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 y me puedo meter ahí, pero sí que decía, vamos a simplificarlo en el sentido de qué se tiene que plantear una persona que quiere conseguir un objetivo importante. Lo primero, cómo de retador es ese objetivo, ese me parece lo principal, y qué quiere conseguir la persona en cuanto a rendimiento, ¿vale? O sea, quiero mejorar mi marca, no, quiero acompañar a mi hermana, que corre mucho más lento que yo, ¿vale? Pues se plantearía de manera diferente, pero sí que esa parte quizás más... O sea, esa parte quizás más emocional de la persona, de decir que podría ser un ejemplo, ¿no? Pues quiero correr un maratón en no sé cuánto tiempo, o sea, en una marca en concreto, por ejemplo. Pues sí que ahí hay que ver lo que he dicho, el contexto es lo más importante. Es el contexto de la persona, o sea, es decir, a mí si, pues en este caso tú, Scarlett, dijeras, vale, quiero bajar, no sé actualmente cuál es tu marca, por poner un ejemplo. No te rías, David, no te rías. No, hombre, que va. No, es que tela, ¿eh? Es que pasó algo en Málaga, Sí. Bueno, hombre, sí. 4 horas, 22 segundos. O sea, por 23 segundos. Se pone a hablar en la línea de meta y claro. Es lo que hay. O sea, te pasó la de como casi un meme, en cierto modo, ¿no? El decir, me he parado en la línea de meta. No, es que iba con mi hijo. Se metió mi hijo vale. en la meta y obviamente pues seguí corriendo con él, pero
creo que estaban puestos un poquito, no sé cuántos metros, la verdad, un poquito más alejados quizás de lo que deberías y obviamente el niño salió corriendo con toda la potencia que tiene un niño, pero esa potencia al final iba muy justa porque al final los últimos kilómetros me costaron un poquito más y bueno, pues nada, pues por 23 segundos no. 22. Vale, pues cogiendo esa 23. referencia, 23, pero bueno, Un segundo a menos, ver, ¿no? al final tened en cuenta que es un número. Fíjate, yo cuando he Sí. bajado de las 3 horas ha sido de milagro siempre, una vez por 3 segundos, y en el fondo luego lo pensaba y digo, qué tontería. O sea, estoy como muy orgulloso y si hubiera hecho 3:03, estaría como, o sea, se me había caído el mundo a los pies. Totalmente. Pero ¿qué sentido tiene esto, no? Son 6 segundos de diferencia, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Entonces, imagínate que tú quieres bajar de 3 horas 50, ¿vale? Por poner un ejemplo, por dar ese salto. Claro, ahí hay que ver cómo de duro, es lo que decía, ¿no? Cómo de duro va a ser ese maratón para ti y que en este caso sí que el enfoque que estamos buscando es de mejora del rendimiento, por supuesto. Yendo a la pregunta anterior de más mi filosofía, al decir, vale, por supuesto, sin salud no hay rendimiento, si hay lesiones no hay rendimiento, eso es algo que yo cubriría 100%, que es algo que tiene que estar, pero sabemos que sí que directamente quieres enfocarte en una mejora del rendimiento. Entonces, por eso digo que ahí ya entraría en decir, vale, y ahora ya vamos a tu contexto. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué objetivos has ido consiguiendo? ¿Qué errores has ido consiguiendo? ¿Qué consideras tú o qué sensaciones tuviste en Málaga que crees que, y ya en base a tus sensaciones decir, pues eso sí que puede venir de la fuerza? O eso viene más de que a lo mejor la alta intensidad no la hemos trabajado tan bien. O has trabajado mucho en baja intensidad, pero no has trabajado mucho en alta, ¿no? O del revés. Pero siempre como que es muy importante, yo a veces pongo el ejemplo de cuando vas a una consulta de un médico, por ejemplo. Como normalmente van hasta arriba, tanto los de la parte privada como los de la parte pública, porque van muy hasta arriba, es como estar 5 minutos con él. Y yo a veces sí que a las personas le digo, no, si es que yo contigo voy a estar mucho más que tu médico incluso. O sea, yo a lo mejor voy a hablar contigo el primer día 45 minutos. Y voy a estar preguntándote, y esa es un poco la clave. Para saber, pero porque todo parte de ti. Y de cosas que a lo mejor tú incluso piensas que no me tendrías que comentar, son importantes. No, Scarlett, tú no lo sabes, pero Javier te llama de noche, te desea las buenas noches, etcétera. No, hombre, no. Esto es un pack especial que tiene él como entrenador que por un poco más de precio te desea buenas noches y te da los buenos días con el café. Estoy todo el día ahí dando la tabarra. Yo creo que no viene mal, ¿eh? No viene mal. De vez en cuando, hombre. No, pero sobre todo eso, el conocer al corredor, o sea, como entrenador, conocer al corredor al máximo. Pues mira, yo creo que es una clave, ¿eh? Es un punto muy importante y, bueno, esto es algo que te quiero preguntar al final, pero sí quiero enlazarlo un poquito con el tema de la profesionalidad, ¿no? Y de lo que al final estás tratando con personas. Hay muchos tipos de profesiones que se nos olvidan que tú estás tratando con una persona, que detrás hay una persona y creo que eso siempre da un plus completamente. Me gusta bastante, sí. Genial. La verdad es que yo tengo mi entrenador, pero bueno, siempre lo primero que hago, aparte que estoy muy contenta con él, siempre lo primero que hago cuando corro una carrera o cuando ya se acercaba, por ejemplo, él se emociona mucho, o sea, cuando va a llegar el maratón, el último, él se emociona. Y siempre le digo, te agradezco muchísimo por tu trabajo. Digo, porque lo haces genial y porque yo me siento bien. Entonces, bueno, creo que eso también, ese feedback es súper importante en la profesión que hagas. Creo que sí. Sí, yo creo que sí. Totalmente de acuerdo. Perdón. Cuando planificas, ¿no? Obviamente no es solo... Yo me acuerdo cuando empecé, ¿no? Tú cada día hasta a correr, pues 10 kilómetros, 15, 20, 25, 30, 35. Yo me acuerdo cuando tú empezaste conmigo, que yo te pasé lo que yo corría, tú veías que yo hacía una tirada larga de 35 kilómetros, ¿no? Y ahí es cuando tú me empezaste a introducir los conceptos de, oye, toca la fuerza, toca la velocidad, porque no es solo correr kilómetros, ¿no? Entonces, explícame un poco cómo piensas tú que beneficia, ¿no? Este tipo de... Lo que hemos ido tratando, Scarlett y yo, en los entrenamientos anteriores, en los episodios anteriores de fuerza, de velocidad, de entrenamientos de resistencia, ¿cómo ayuda a incluirlos dentro de un plan de entrenamiento? Y quizás lo que podías intentar, si puedes, y quieres, obvio, es dar un poquito una intuición de el porcentaje, ¿no? De cada tipo de entrenamiento, el porcentaje que debería suponer en lo que es la carga, yo que sé, a nivel semanal. Vale,
Vale, ahí a ver si me voy liando, me paráis, ¿vale? Porque esta sí Venga. que es más profunda. Entonces, a ver, aquí yo siempre como de más a menos, o sea, como que nos iríamos a una vista de pájaro, de decir, imaginemos, yo, maratón de Tokio, ¿vale? Vista de pájaro, ¿qué tenemos? Pues 3 meses, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a irnos más atrás, 6 meses antes de un maratón, ¿vale? Por poner un ejemplo un poco más lejano. Entonces, en este caso, la planificación de una semana, yo creo que este es el principal error y el que quizás a mí más rabia me da cuando alguien me comenta que no, o quiere empezar a entrenar conmigo o lo que sea. Este quizás es el que más rabia me da porque es como, me estás diciendo literalmente que lo estás haciendo todo mal. Y, ¿Eh? y yo te puedo ayudar, pero no me está, escúchame, ¿no? Es como un poco, escúchame, por favor. Vale. Entonces, porque sí que viene mucho, yo creo que de planificaciones estandarizadas o gratuitas que encontramos, que es como, y esto es literal, yo los martes hago series, los jueves hago farlek, los viernes rodaje suave, los domingos rodaje largo. Haga lo que haga, tenga un 10K, me esté preparando para media maratón o haya hecho 2 maratones y el año que viene solo quiera preparar medias maratones. Y eso es un error, ¿vale? Entonces, es difícil dar una clave clara de decir cómo distribuir una semana, pero vuelvo y lo voy a decir, ¿vale? Y vamos a la vista de pájaro. Entonces, a partir de ahí me quedan X meses para llegar a ese maratón. Lo más importante y por lo que normalmente las sesiones de entrenamiento están diseñadas, eso es importante tenerlo en cuenta, es para gestionar la intensidad del entrenamiento. O sea, Ujú. eso tenemos el volumen, que sería el kilómetro o el tiempo que corres, cuánto tiempo estás corriendo, cuántos kilómetros, que viene a ser lo mismo. Y tenemos cómo de rápido haces esos kilómetros o esos tramos o lo que sea. Pero cómo de rápido vas en según qué momentos y luego cuánto tiempo vas así de rápido, vuelve a aparecer el volumen. Entonces las sesiones, los que es un rodaje lento, un rodaje en umbral, unas series en volumen de oxígeno máximo, unas series en umbral, vale, todas esas sesiones en el fondo responden más a la intensidad. ¿Cómo de rápido? O sea, si yo te pongo unas series de volumen de oxígeno máximo, es que quiero que tú toques el volumen de oxígeno máximo y eso es una velocidad, una intensidad. Quiero que en este caso vaya rápido. Sí. Entonces, sabiendo eso y teniendo las diferentes sesiones de entrenamiento que existen para jugar, farlek, variables, series o fraccionados, que se suele llamar, ya me voy de nuevo a la vista de pájaro y digo, vale, tengo 6 meses. En este caso, como hemos comentado antes, ¿qué quiero trabajar? Vale, a lo mejor vemos que tenemos un déficit a nivel de fuerza y durante un tiempo yo voy a intentar focalizar un poco más la fuerza. Entonces, mi planificación semanal de ese tiempo, de esos momentos que se suelen dividir en mesociclos, se suele llamar, que son objetivos de entrenamiento, estos mesociclos suelen durar 3, 4 o 5 semanas normalmente. 5 semanas es durillo porque siempre como que vamos haciendo descargas y descargas, entonces 5 semanas a un corredor, sobre todo principiante, se le puede hacer muy largo. 5 Sí. semanas, por ejemplo, y lo bajo a tierra. 5 semanas haciendo enfoque de volumen de oxígeno máximo, a ver quién es el guapo que aguanta. Yo llevo 2 y ya te odio. Claro, o sea, y dices, oye, a lo mejor descargo a la tercera o descargo a la cuarta, pero a la quinta a mí ya me parece demasiado, ¿vale? Porque Sí. encima mentalmente ya incluso se nos pasa un mes, ¿no? Es como, ostras, Sí. es que llevo más de un mes haciendo volumen de oxígeno máximo. Entonces, en base a las necesidades que vayamos a tener y el tiempo que quede, vamos a enfocar una capacidad. Y normalmente será esta capacidad más dependiente normalmente o la fuerza o quiero trabajar la base, que es que tengo que correr más suave. Entonces, durante un tiempo voy a hacer entrenamientos predominantes de carrera suave, o sea, que predomine la carrera suave. Y respondiendo a esos objetivos, ahora pues nos vamos, vale, a un ejemplo de planificación semanal. Imaginemos que no hay ningún objetivo puesto, que sería un pequeño error, pero sí que sería interesante, por poner un ejemplo de maratón, ¿cuántas veces debería correr un maratoniano? A ver, pues a lo mejor estamos en 4 a la semana. Podemos ir a 5, podemos ir incluso a 6, pero una semana así, pues podemos estar en 4. Y si estamos en un momento normal de la planificación, podemos trabajar 2 veces la fuerza, que va a ser un estímulo suficiente como para que la persona incluso pueda ganar fuerza. El estímulo de una vez a la semana la fuerza sería un pelín más de mantenimiento. Y son momentos en los que, oye, se nos acerca la carrera, vamos a bajar la fuerza y asumimos que ya la hemos trabajado. ¿Vale? Porque eso sí siempre viene de ahí, ¿no? Que hay gente que me dice, no, una vez a la semana que te he oído que es mantenimiento. Y digo, pero ¿y qué estás manteniendo? Que a lo mejor no vas ganando fuerza. ¿Vale? Eso es importante. Si queremos meter un mantenimiento es que Sí. ha habido una fase de ganancia normalmente. Pero bueno, entonces tenemos esas 4 sesiones de carrera y esas 2 sesiones de fuerza.
Entonces aquí lo más importante, ahí en ese momento, cómo voy a correr las 4 sesiones de carrera responde a ese objetivo del mesociclo. Eso es muy importante. Entonces, Vale. yo quiero correr baja intensidad o predominar la baja intensidad. Tenemos 4 sesiones de carrera, las 4 tienen que ser a baja intensidad. Quizás no, pero a lo mejor 3 de ellas sí. Y en una de ellas puedes meter un recuerdo a nivel de series de un trabajo alto, por ejemplo, de volumen de oxígeno máximo. Pero la persona está trabajando 3 veces a la semana, bajo, 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 bajo. Que queremos hacer un foco en misma semana y queremos hacer un foco en justo en lo contrario, alta intensidad. Como es un entrenamiento del que nos recuperamos mucho menos, no vamos a lo mejor a ponerle 3 sesiones de alta intensidad, pero a lo mejor si ponemos 2 claras de alta intensidad, una en la que a lo mejor hacemos un variable o un fartlek en la que podemos tener algo de trabajo de alta intensidad, pero no tanto, y un rodaje más suave, porque siempre es un trabajo que en este caso, en este ejemplo de maratonianos, siempre va a ser muy interesante trabajarlo. Y por poner a lo mejor un último ejemplo, con la misma distribución, 4 sesiones de carrera y 2 de fuerza, y se nos acerca la carrera. La carrera es un maratón, entonces sí o sí, aquí el estímulo tiene que ser específico, que eso hay mucha gente que eso sorprende un montón y es normal. Lo habéis probado, que ahora los entrenadores somos muy pesados con correr lento. Pero ¿cómo reacciona el cuerpo? O sea, dices, pero si llevo corriendo a 2 por hora 6 meses, ¿por qué soy más rápido ahora? No tiene sentido. O sea, sí tiene mucho sentido, pero es verdad que dices, a ver, si yo quiero correr a 4:30, pues me pongo 4:30 y practico y corro a 4:30. Eso es lo que nos dice, ¿no? La lógica nos Lo que dice pienso eso. yo. Sí. Claro. Sí, exacto. Esa fase viene más cuando practicamos ya la carrera. Cuando, oye, yo quiero ir a 4:30 en el maratón, entonces en esa división de 4 sesiones de carrera y 2 de fuerza, ahí a lo mejor como mínimo 2 sí que tendrían que ser en foco de intensidad de esa maratón. De decir, oye, ya voy afinando ritmos, ya voy tocando, ya voy afinando, que eso yo a David se lo digo muchas veces, el tema de bajar de las 3 horas, que lo veo también un tema de afinar como la técnica, la sensación del cuerpo. De decir, oye, que ya tienes que correr un poco más rápido y eso hay que naturalizarlo y es que eso o se practica o el día que llegas al maratón es que dices, ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces como que hay muchos objetivos a nivel de mesociclo, muchos objetivos de entrenamiento, pero la división de la semana puede ser muy parecida en cuanto a días, o sea, tú los lunes, los martes, los miércoles, todo, puedes hacer lo mismo, pero cambiando el tipo de sesiones que respondan al objetivo. No sé si me he explicado. Sí, sí. Vale. Es que es muy complejo Sí. y yo siempre me gusta insistir en esto. Cada profesional tiene su función. Entonces, está muy bien pues que te puedan dar consejos de, bueno, yo entreno solo, también es bastante respetable, pero yo siempre digo lo mismo, yo me despreocupo, yo no pienso. Yo hago, como confío en alguien, digo, yo hago lo que me están diciendo. Si tengo alguna sensación que comentar, tengo que dar algún feedback y demás, pero sí me pasa que, por ejemplo, Daniel, mi entrenador, es que todo lo que me pone al final me dice, Joni, que lo estás clavando y tal. Digo, pero es que me siento bien. Creo que eres tú el que lo has clavado en lo que me estás mandando, ¿sabes? Entonces, También, ahí claro. es ese feedback. Entonces, bueno, pues para eso estáis vosotros, obviamente. Está más que claro, Claro. ¿no? Sí. Sí, no, en ese sentido, o sea, yo lo veo bastante así. Yo, por ejemplo, tenía una noticia, ya lo iré viendo, y es que he empezado yo con un entrenador, de hecho, bastante compañero y con un perfil muy parecido al mío, que tiene su perfil en Instagram y tal, y es todo online, y trabajamos con Training Peaks y todo. Y he empezado ayer. Ayer empecé con ello, y sobre todo justo con esto que has dicho tú de, porque ya no quiero preocuparme más, porque no, o sea, no puedo estar escuchando a Scarlett y David mientras hago planificaciones, escuchando running, cuando me voy a dormir me leo a Murakami y entonces no quiero más. O sea, necesito que al menos mi entrenamiento, necesito una visión externa y eso te lo digo yo como entrenador, incluso, que yo podría planificarme perfectamente, aun sabiendo que conmigo soy mucho más, tengo menos mano dura, digamos. Pero Bueno. sí que justo lo veo mucho por ese lado, de decir, yo lo delego y 100% confío, eso también. O sea, si otra cosa es que tú, por ejemplo, Scarlett, en ese ejemplo, no estuvieras teniendo buenas sensaciones. Ahí te digo, oye, pues entonces a lo mejor el entrenador vamos a ver otra opción. Pero si estás bien, ahí tiene que ser confianza plena, porque si no es muy, muy difícil. A mí, en las personas que no confían tanto y se nota, es imposible trabajar para mí. Es que es imposible, porque no Claro. hay muchas creencias, me he leído esto, lo otro, tal, y tú sabes que es erróneo, se lo estás explicando, pero es imposible. No, 0-0. Vamos, Claro. yo... No, es que es verdad, o sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún No, sentido es que desde mi sí, punto de claro. vista. Si le digo, oye, hay que correr bajo, pero no, es que me aburre, no sé qué, y digo, ya,
pero es que hay que hacer esto, ¿no? Y si te aburre, puedes hacer esto y lo otro, pero hay que hacerlo así. Exacto, sí, alternativa. Claro, pero muchas veces yo sí que, no es el caso, ¿eh? La mayoría de personas siempre, chapó, vamos adelante con lo que tú digas y confío, ¿no? Pero sí que a veces te encuentras con alguna persona así y es muy, 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 muy difícil. Totalmente. Se Bueno, sobreentiende. ¿qué tipo de ejercicios recomendarías de este tipo de ejercicios complementarios para poder mejorar el rendimiento y la resistencia? Vale, o sea, ejercicios a nivel... em, Imaginemos de que tenemos maratón, ¿no? Que alguien ha sido tan inconsciente de no tener planificado que tiene un maratón en 4 semanas. ¿Qué tipos de ejercicios? Obviamente es una persona que, hipotético, que está teniendo ya una base de entrenamiento normal de que corre pues 5 kilómetros, 10, 20 a la semana, pero no se ha enfocado nunca en velocidad o en fuerza. ¿Cuáles serían, crees, por tu parte, aquellos entrenamientos donde quizás le ayude a llegar a acabar con buenas sensaciones el maratón? Vale, si estamos cerca del maratón, o sea, yo voy a ir un poco más, me voy a llevar esta pregunta como a mi terreno, lo típico, voy a hacer como los futbolistas, voy a contestar lo que me dé la gana y directamente, sí, bueno, buen partido, tal, y ya está, y fuera, y suelto la pelota. No, sí que me gustaría como contestarle un poco por, a lo mejor, la audiencia que escuche, si entrenan solos y tal, qué creo que es el error que más se comete y lo que más suele potenciar a la gente que a lo mejor entrena sola y los errores que más suelen cometer. Y a lo mejor, pues sí, David, con lo que me has comentado más cerca a lo mejor del maratón. Porque, por ejemplo, algo que vamos comentando mucho y que no se suele hacer bien es entrenar realmente lento, ¿vale? Y con esto, de verdad, cada uno sus ritmos, cada uno sus cosas. Y hoy lo veía también, esta mañana lo he visto y dice que lo ponía, no me acuerdo quién era, pero lo he visto por Threads, ¿no? Ahora que está esta red social, otra más, a ver. y, y entonces ponía buenos días a todos, menos a los que ponen en Strava que corren a baja intensidad y es un rodaje de 25 kilómetros a 3,25 el kilómetro. Y me ha hecho mucha gracia porque es verdad que esa baja intensidad para esas personas a lo mejor es 3,25 el kilómetro. Bueno, a ver, 3,25 el kilómetro baja intensidad tiene que ser Kichopge y 4 más. Sí. Pero bueno, ya me entendéis. Entonces sí que el correr lento de verdad y ya sea si una persona está entrenando sola, venga, pues hazte una prueba de esfuerzo, si quieres seguir entrenando sola, si no quieres, pero hazte una valoración de saber cuáles son tus pulsaciones, cuáles son tus ritmos aproximados y qué es lo que para ti es la zona o la fase, mejor dicho, fisiológica, aeróbica. Y ahí tienes que estar. Porque lo digo así porque mucha gente ya se pasa normalmente a la segunda fase porque es como el ritmo cómodo, el ritmo que nos gusta, y es un punto menos. Y eso es muy difícil. ¿Vale? Y sigo viendo pues muchas personas que no se adaptan y es como que te agobias o gente que lleva corriendo 5 meses y de repente empiezan y le digo, oye, hay que hacer cacos. ¿Qué cacos? Si llevo 5 meses y digo, ya, pero es que llevas 5 meses con un planteamiento que no es el correcto y si hacemos caco 1 mes y medio ya verás como ya está. Claro. Y esta fase la hemos pasado. Entonces, entrenar bajo me parece una de las claves, pero no la podríamos llevar, por ejemplo, a un momento cercano del maratón. O sea, si una persona de repente me dice, me queda 1 mes y medio, me da miedo el maratón, ¿qué hago? No le diría entrena abajo porque esa adaptación ya no le va a ser tan rentable de cara al maratón. Y ahí nos iríamos a los entrenamientos un poco más intensos. Los entrenamientos que normalmente más suelen potenciar nuestro volumen de oxígeno máximo, nuestra eficiencia, por ejemplo, a nivel energético, sí que suele ser los trabajos a alta intensidad, ¿vale? Lo que es el volumen de oxígeno máximo, los trabajos muy, muy rápidos. ¿Qué ocurre? Que el coste-beneficio, el beneficio es muy alto, el coste de fatiga es muy, muy alto. Y en los rodajes muy suaves, el coste de fatiga es muy bajo y el beneficio está bien. Es un poco esa relación, más bien. Entonces, claro, mucha gente dice, no, es que lo que me falta es hacer series. Claro, pero es que el coste de fatiga o incluso el riesgo de lesión, porque la preparación muscular, ahí la fuerza, por ejemplo, ayuda mucho a que las personas sean capaces de cada vez asumir más series. Y eso es interesante. Más entrenamiento de alta intensidad. El coste de fatiga o de lesión es tan alto que sí que hay que tener cuidado, sobre todo porque mucha gente es como, no, lo que me falta son las series y voy a meter un montón de series. Vale, cuidado con esto porque sí que puede tener riesgo, pero sí que es un entrenamiento que se nota que también falta. Pero ahí lo pondría como después de la fuerza. ¿Vale? O sea, primero me preparo un poco muscularmente, un pelín, aunque sea un poco. Puedo hacer también, me puedo preparar algo muscularmente haciendo las series en cuesta, porque no van a ser series, va a tener un componente más de fuerza y puede ser un poco más específico. Eso es interesante. Y luego ya paso a hacer esos entrenamientos de alta intensidad.
y ya en la cercanía al maratón, a esa persona, por ejemplo, en este ejemplo David, le diría ya practicar ritmos de maratón y Vale. largas distancias. Vale, te quiero preguntar, porque los entrenamientos de encuesta sí que también me han dicho de que ayudan a mejorar la técnica de carrera. Sí, sí. O sea, en principio sí, porque sobre todo es un entrenamiento muy específico. Ujú. O sea, bueno, más específico porque es correr. Lo que pasa que el componente que tiene es de fuerza, Vale. normalmente. O sea, bueno, tiene de todo al final porque también el corazón está trabajando, pero al igual que está trabajando cuando haces pesas. Vale. Pero no trabaja de la misma manera, es mucho más específico. Y sí que a nivel técnico sí puede ser bastante interesante. Por como en cierto modo tus músculos están trabajando la fuerza con la técnica de la carrera. Y cuando tú haces una sentadilla, no. ¿Vale? Muy Sería un interesante. estímulo más específico, pero sí que también cuidado con esto, porque para muchísima gente y corredores, sobre todo principiantes, es mucho más interesante al inicio una sentadilla para Ajá. decir, porque es mucho más controlado, ¿no? A lo mejor esa persona principiante tiene una técnica de carrera desastrosa Sí. y no te interesa meterle muchos kilómetros. Y a lo mejor esas cuestas dices, oye, ese beneficio, digamos, de fuerza le voy a poner en sentadilla, que yo sé cómo la hace, que es algo controlado, son 3 series de 10 y ya. Quizás es más lesivo, ¿no? Sí, o sea, es potencialmente más lesivo, sobre todo porque además aumentamos también el volumen de kilómetros de la persona porque tiene que ir a correr. Sí. Entonces, al inicio sí que la manera normalmente más fácil de ganar fuerza es fuerza, o sea, haciendo fuerza y ya está. Y efectivamente es más controlado. Y además, por ejemplo, los rangos de lesión en gimnasio son ínfimos. No, no en el gimnasio en sí, o sea, la fuerza no lesiona, cero. Que la gente le da miedo el decir, es que si subo peso y tal, la fuerza no lesiona. O sea, se miran los estudios y en comparación con correr, CrossFit, los rangos de lesión, la incidencia lesional o incluso el baloncesto, el fútbol, no hay color. O sea, es que la fuerza no hay lesiones. O sea, las lesiones del gimnasio son me he pasado del peso y casi me hago con la barra porque se me ha quedado encima o se me ha caído un disco en el pie, literal, ¿eh? O sea, no hay lesiones normalmente por gimnasio, sobre todo al nivel que lo hacemos nosotros, que tampoco necesitamos levantar 300 kilos. Ok. Sí, totalmente. El otro día estaba viendo, no quiero tirar hate a ningún deporte, CrossFit. pero que hablaban de los entrenamientos cruzados y en este caso en los entrenamientos cruzados para los ciclistas y les decían, no se os ocurra si no estás acostumbrado a ponerte a correr, porque te vas a lesionar. Y era un poco, había un montón de comentarios que decían como que claro, es que correr es más. Entonces, bueno, pues hablaban eso, ¿no? Y De que al final el correr es lesivo. O y a sea, nivel si también, no se sale... claro, de demandas también Ujú. musculares. O sea, como que la bici Sí. demanda unas cosas muy... Un ciclista, como un corredor. Mañana dice, ahora bici. Cuidado, un momento, porque tienes un glúteo a lo mejor muy desarrollado, unos isquios muy desarrollados en el corredor, unos gemelos muy desarrollados y de repente los cuádriceps van a empezar a sufrir un montón en la bici, por ejemplo. Mm. Entonces también por ahí, o el tema de ir sentados en la bici, el core es importante, pero no igual que en un corredor, que tiene que ir erguido, por ejemplo. Sí. Ahí, pero sí, o sea, el entrenamiento cruzado, por ejemplo, está bien, pero ahí es como, hay que entenderlo como eso, como cruzado, de una sesión a la semana, un par, pero no de repente me he convertido en ciclista, o si de repente me convierto en ciclista, vale, pues ahí vuelve a aparecer el gimnasio, vale, ¿cómo preparamos la musculatura para convertirte en ciclista de repente? Totalmente, sí. Sí, es tenerlo claro. Sí. Bueno, yo creo que ya un poco para cerrar, que este tema, no hemos abierto el melón del todo, pero nos interesa tu opinión. ¿Qué consejos nos darías sobre la alimentación y sobre el Ujú. descanso en concreto? Porque ya sabemos que es súper importante. Vale, sí, o sea, la verdad que siempre se suele ver como no el triángulo, la pirámide, o sea, bueno, pirámide quizás no, pero más el triángulo, decir, ¿qué es más importante? Depende, yo creo que una cosa es más importante que otra siempre que haya déficit de una. O sea, me refiero, si una persona no duerme bien, es como, vale, por mucho que hagas, o sea, duerme fatal, por mucho que hagas entrenamientos o series o rodajes suaves, a lo mejor ahora en ese momento vamos a ver cómo puedes dormir mejor, ¿no? Porque a lo Claro. mejor eso es lo que le está quitando. En cuanto a nutrición y descanso, sí que es algo que tiene que acompañar bien, o sea, es muy importante porque yo, sobre todo, volviendo a la primera pregunta, lo vería más relacionado con el tema de sin salud no hay rendimiento. O sea, para mí la alimentación influiría más en tu estado de salud a nivel global, me refiero. Niveles pues niveles de magnesio, niveles de hierro, niveles de omega 3, por ejemplo, que, por ejemplo, un déficit de omega 3 está relacionado con mayor inflamación. Es que eso a nosotros no nos interesa nada. O Claro. sea, ese tipo de cosas, de decir una buena alimentación no es solo decir
o sea, lo digo por llevarlo a un lado diferente de lo que es la composición corporal de toda la vida, ¿no? El hecho de, pues tengo abdominales o no, y si como bien, no. Lo veo más de decir, oye, estamos en equilibrio, estamos en balance. Realmente si mañana me voy a hacer un farlek súper largo, voy a poder tener problemas, por ejemplo, lesivos, porque tengo unos niveles de inflamación bastante altos en ese momento porque no estoy llevando una buena alimentación. Ujú. O sea que por ese lado en el corredor como que intentaría concienciarlo un poco más en ese sentido y luego sobre todo por la capacidad de recuperación. Eso no sé si alguna vez lo habéis probado y es una tontería y es solo hablando del agua. Probad a volver de un entrenamiento extenuante, sobre todo a nivel de distancia, quizás de estos que te secan un poco. A ver, es un poco que a lo mejor podemos desarrollar una lesión, ¿vale? O sea, esto es un poco una tontería lo que voy a decir, pero pruebas a volver y no beber mucha agua o un día pruebas realmente a meter bien de agua. Ya verás como que en 10 minutos notas que, uff, he recuperado ya. Y muchas veces a mí porque llego, me quito la ropa, no sé qué, me da la ducha, no bebo mucho, digo, "Joder, estoy como muy pesado y ya me acuerdo y digo, y es solo el agua. Y ahí, a ver, viene mejor, obviamente, pues ya meter proteínas, meter carbohidratos al acabar, pero en la capacidad de recuperación sí que es muy interesante. Y antes que se discutía mucho que si la ventana, ¿no? Después de como la gente que se iba al gimnasio con los batidos de proteínas y todo, y decían, no, no hay ventana, si hay ventana, no hay ventana. Pues se ve que a nivel de capacidad de recuperación sí que es interesante meterlo rápido. Ok. ¿Vale? Sobre todo combinación ahí de carbohidrato y proteínas y suele ser como 2 unidades de carbohidrato por una de proteína, pero siempre las dos cosas. Ahí hay muchas cosas que funcionan, en plan, pues eso, un sándwich con algo de embutido, no sé qué, o un yogur con fruta y no sé cuántos. Pero sí que tenerlo muy en cuenta. Chocolatito ahí, churros. Claro, Se chocolate con decía churros. antes, se decía antes lo de la proteína, pero lo que has dicho de los carbohidratos, has dicho, no, no os equivoquéis, no vais a recuperar solo con proteína, hay que meter carbohidratos. Eso están insistiendo mucho. Entonces, Sí, bueno, pues para tenerlo. rellenar ahí los depósitos de glucógeno y además es eso, que cuanto más rápido sea, parece que es más interesante y que más absorción, digamos, hay. Entonces, tampoco volvernos locos, o sea, porque yo sé que esto a veces, cuanto más rápido sea, ya es como, bueno, pues me llevo el no sé qué a correr y en cuanto acabe, no, bueno, no pasa nada, pero que no dejemos mucho tiempo, al igual que lo que he dicho del agua, que a lo mejor es más importante nutrirte en ese momento que la ducha, que espera un momento la ducha, te nutres bien, al menos te hidratas y ya está. Sí, Joder, y también es muchas cosas que compartimos Scarlett y yo, ¿no? Cuando tengamos las tiradas largas o las tiradas ya a ritmo maratón, que son las con las que nos preparamos, ¿no? Para el evento, recordad de que no es solo el correr. Necesitamos hidratarnos regularmente, necesitamos tomar los geles que también nos van a ayudar a aprender, ¿no? A conocer, ¿vale? Cómo me tomo el gel, cómo bebo el agua, etcétera. Y al final ayudan al cuerpo. O sea, no es solo por preparar el maratón, es porque realmente necesitamos ese tipo de ingesta, ¿no? Mientras que hacemos ejercicios y sobre todo si hablamos de tiradas largas de más de 10 kilómetros, más de 15, más de 20. Así que Además, tenedlo eso siempre. influye también mucho en la capacidad de recuperación, que es lo que la gente es como, no, me tomo el gel para la disponibilidad ahora, ¿no? Y después estar bien, porque no es lo mismo Claro, acabar, Sí, o sea, esto yo pongo el ejemplo de que acabas como famélico, es decir, véate a hacer 25 kilómetros sin geles, claro. si aguantas, y ya cuando tú acabas, ya has introducido los geles, sí que esos depósitos de glucógeno no han tenido una bajada tan grande, sino que se han mantenido un poco más estables, entonces luego es mucho más fácil recuperar. totalmente. Sí, sí, sí. Claro. Y a nivel de Totalmente. descanso, quizás, o sea, eso creo que es más básico en el sentido, vale, intentar dormir las 8 horas y tal, pero ahí a lo mejor más, creo que actualmente, digo por tema de exposición a pantallas, incluso, no sé, estrés, redes sociales, todo esto que a lo mejor nos puede afectar más directamente, ahí ya aplicar a lo mejor más estrategias, sobre todo en las personas que estén durmiendo mal. A mí algo que creo que me están funcionando, porque ya lo llevo utilizando bastante tiempo, sí que es la suplementación con magnesio. Eso la verdad que Sí. creo que lo estoy notando en el descenso de las pulsaciones en reposo y todo. Y a mí me está ayudando, pero por no irnos tanto a suplementos, sino como siempre se dice, ¿no? Un suplemento tiene ese nombre también porque muchas veces, a ver, el magnesio es algo natural, no es nada raro, pero vamos a intentar cuidar como todos los hábitos previos a dormir. Y ahí, por ejemplo, los Sí. entrenamientos antes de dormir, las pantallas, todo ese tipo de cosas, sí son importantes. Claro. La higiene del sueño, lo que viene siendo la Sí, higiene del sueño. exacto. Necesaria. O sea, ahí lo veo más básico porque creo que es más básico, pero no lo veo incluso más difícil de aplicar Sí. actualmente, creo. Claro. Hmm.
Realmente creo que podemos hacer otro episodio o 3 más. Totalmente. Sí. Pero sí, yo creo que es genial lo que nos has podido compartir a nivel de filosofía, a nivel de cómo somos capaces de diferentes tipos de ejercicios, pues planificarlos, ¿no? Y combinarlos para poder conseguir que las personas, dependiendo de sus objetivos y sus ambiciones, puedan llegar a cumplir, ¿no? Que eso es algo muy bonito que un coach, y sobre todo de running, es capaz de conseguir, ¿no? Ver que un corredor al cual guía, consiga esos objetivos. Y quizás para despedirnos, me gustaría que pudieras, no me uses a mí, por favor, compartir algunos momentos tuyos como entrenador donde hayas visto realmente esa felicidad, ¿no? En alguien que has cogido desde el principio y lo has llevado a cumplir ese objetivo. Si nos puedes compartir algún tipo de ejemplo de ese tipo de caso donde es felicidad pura, ¿no? Oye, estoy haciendo mi trabajo bien y sé que lo estoy haciendo bien. Vale, vale. Pues aquí, o sea, también yo me abro, o sea, si hacemos otro episodio, pues estoy abierto, ¿vale? Eso lo digo, esto ya ha quedado grabado, ya estoy pillado. Entonces, vale, si no te puedo decir a ti, No, no. me puedes decir si quieres, pero que si no queda muy como peloteo. No, hay casos, o sea, por supuesto hay casos, sí que es verdad que tú tuviste una mejora muy grande, seguimos mejorando bastante, pero ya nos acercamos a umbrales más complejos, pero sí que tuviste una mejora muy grande, pero a lo mejor por decir uno diferente y porque los últimos meses, casi último, sobre todo en 2023, he estado más centrado en personas nuevas que llegaban, sí que he trabajado bastante con lesionados y para mí era un reto, ¿vale? Llevarlo online, o sea, yo sí que tengo especialidad en readaptación de lesiones, pero el paso al online, sobre todo en lesiones, que es como muy de mirar, de qué pasa, claro, cuando estás con alguien delante, suele ser mejor. Pero también el online tiene el punto de que normalmente, en comparación con el entrenamiento personal presencial, la persona cumple más en online, porque el presencial es como vienes 2 días, te veo y normalmente hasta luego. Y eso a mí siempre me ha parecido como el error del entrenador presencial si no manda las tareas, porque hay que hacer muchas más tareas por cuenta del deportista, ¿no? Entonces, cuando yo este año me he centrado un poco más en atender personas lesionadas, sí que me hacía mucha ilusión ver que sí que éramos capaces de recuperarles, porque para mí era como el reto de decir, el salto a la readaptación de lesiones online. No sé yo mismo, ¿no? Con mis fantasmas de, no, eso es imposible, hay que hacerlo presencialmente. Y sí que hay una persona que creo que, bueno, sí, Carol la conoces, que está en el grupo y tal. Sí. Carol llevaba con una tendinopatía de rodilla 2 años. Y te lo juro que en 2 meses se acabó. Y yo mismo dije, no puede ser. Que además siempre me deja los comentarios en la aplicación y todo, y empezó de repente a ser rodilla o, que además siempre me hace gracia porque siempre rodilla o, rodilla o. A día de hoy lo sigue poniendo, le tengo que decir que ya lo quite, que se olvide de la rodilla, ¿no? Que es importante también esa fase, ¿no? Como olvidarla, que eso ya no ha ocurrido. Pero sí que de los últimos quizás ha sido la persona que más me ha alucinado por lo rápido y porque ahora estamos planteando la maratón de Barcelona en menos de un año. Que eso yo no lo... Sí. Ella ya había corrido maratón y todo, o sea que esa experiencia más o menos la tiene, pero llevaba 2 años, pues esto, como es una lesión para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y que la proporción de llevo 2 años con una lesión a en 2 meses, de repente estoy corriendo más o menos lo que quiero, a mí mismo dije, no puede ser. Qué guay. ¿Sabes? Entonces, Qué guay. con las personas a veces, o sea, con lesiones sí que a veces es bastante enriquecedor en ese sentido. O sea, que serían quizás de los últimos, quizás el caso más sonado para mí. Aquí tenemos a Scarlett, después de Madrid. Claro, Pues claro. sí. Además, las lesiones te enseñan muchísimo, la verdad. Totalmente, totalmente. Yo lo que te comentaba antes que quería retomar al final y bueno, de agradecer tu labor profesional, porque para nosotros los corredores es muy importante. O sea, Sí. somos corredores populares, pero esto es importante para nosotros. Entonces, sois uno de los profesionales claves que nos acompañan. Bueno, supongo que ya lo has dicho todo, pero me imagino que te gusta lo que estás haciendo. Y nada, para despedirnos sí me gustaría saber cómo vemos a Javier en el futuro. Cómo vemos profesionalmente a Javier en el futuro, si crees que va a cambiar algo un poco, pues, el tema del coaching deportivo aplicado, pues, al tema del running. Vale, o sea, ¿lo dices más en el sentido sector o mío personal? Tuyo, pero bueno, si crees Mío. que hay algo en el sector que vaya a cambiar, que también impacte en tu futuro profesional, pues... Vale. A ver, a mí yo ahora mismo sí que sigo a tope, o sea, realmente, y el otro día no sé si te lo comentaba a ti, David, o no lo sé porque he vuelto de viaje esta semana pasada,
y normalmente vuelves como, ¡guau! Vamos Sí, me lo a por comentaste, todas, me ¿no? lo comentaste. Y sí que estoy un poco con esa sensación. También creo que el maratón de Valencia que hice tiene algo que ver, decir, bien, venga, vale, que yo también había salido de una lesión. Y no, o sea, sí que digo no en el sentido de sí me veo trabajando de esta manera, ayudando a corredores, la verdad que es algo que me encanta. O sea, para mí es realmente muy, muy, muy satisfactorio porque es muy fácil como también compartir los valores con vosotros, es algo que yo realizo día a día. A veces sí que es eso, me abruma un poco el decir, todo es running, pero poco a poco también he conseguido ir llegando como a cierto equilibrio también a nivel vida personal u otras aficiones. Y antes me agobiaba más con mi carrera a nivel personal. Yo pensaba que yo en redes sociales a lo mejor yo tenía que correr más rápido que nadie para que la gente diga, ostras, pues este es un buen entrenador. Y ya eso me lo he quitado y a mí eso me daba mucho dolor de cabeza a la hora de yo plantear mis entrenamientos, a la hora de yo ir a correr, y ahora sí que estoy en un punto disfrutándolo muchísimo más, tanto la parte de entrenamiento y disfrutando yo mucho más de la parte de carrera, y cuando yo disfruto de la parte de carrera, disfruto, o sea, Qué lo guay. plasmo más con los corredores, creo. Sí, Entonces sí que de cara al futuro sí me veo siguiendo con el asesoramiento a nivel deportivo, y sí que me gustaría poco a poco ir quizás abriendo más esa parte divulgativa todavía, o sea, que el podcast que yo llevo pues tuviera un poco más de tracción, centrarme también un poquito en eso, y sobre todo me gustaría crear un equipo de entrenadores. La verdad, ese punto ya estoy trabajando con algunos entrenadores desde hace tiempo. La verdad que este año ha sido complicado en ese sentido, he tenido muchísimos cambios, ha sido una locura. Pero bueno, es lo que hay, lo que se dice, ¿no? De trabajar con personas, sí, pero sí que me gustaría que trabajar con un equipo, porque estoy yo aquí muchas veces solo en casa y ese apoyo mola mucho. claro. Pues estupendo. Por lo que dices y por lo que yo te conozco no en persona, realmente no, pero, Mm. pero por todo lo que llevamos trabajando juntos, el futuro que tienes delante tuyo te lo has labrado tú mismo, lo vas a conseguir todo lo que te propongas, así que tanto seguro que Scarlett y yo compartimos la misma opinión. Así que adelante con todo lo que hagas porque seguro lo consigues, seguro, seguro. No, muchas gracias. Y lo mismo digo, que luego creo que de verdad creo que es algo más inherente, digamos, en los maratonianos. O en las personas o no maratonianos, sino en las personas que realmente nos esforzamos tanto por conseguir un objetivo. O sea, a mí creo que no hay nada que me haya enseñado tanto como correr, de verdad, o sea, a nivel vital, y en este caso a mí quizás emprender. O sea, y lo veo Claro. súper similar, porque yo me Totalmente. levanto por las mañanas y pum, pum, el podcast, el no sé qué, el tal, y lo llevo bien, y había otros momentos en los que no, y hay días que te levantas mal, y es como que me parece súper similar. Claro. Scarlett, te voy a dar todo el placer de despedirte. Bueno, pues nada, chicos, ha sido un placer y ojalá, bueno, pues podemos plantear un segundo capítulo con Javier, totalmente. Seguro que sí. Hay muchos temas por ahí que se han quedado en el tintero, pero que son interesantes, ¿vale? Así que nada, pues nada, simplemente muchas gracias por el capítulo de hoy y nada, que nos vemos en el kilómetro 43. Muchas gracias. Gracias a Adiós. vosotros. Que tengas un buen Chao. día. Chao, chao. Bye. Esto ha sido Kilómetro 43, un podcast de Scarlett Salas y David Alcina disponible en tu plataforma favorita. Compártelo, suscríbete, dale like y todo lo que quieras para que más corredores nos acompañen en este kilómetro después de acabar nuestra carrera. ¡Hasta pronto!